Can Yaman y Demet Özdemir juntos de nuevo en Miami. ¿Amor secreto o un pacto mediático? Esto huele a salseo del bueno. No me lo puedo creer. ¿Quién se iba a imaginar que veríamos a Can Yaman y Demet Özdemir paseando por las playas de Miami y encima juntos? Y no una vez, sino varias. Las redes sociales están que arden, y no es para menos. Imaginaos los extórtolos, esos que nos regalaron una química de infarto energéticus otra vez en el mismo sitio. ¿Pero por qué? ¿Qué está pasando realmente ahí? A ver, seamos sinceros. Estos dos han tenido una relación que ha dado mucho de qué hablar. Se conocieron en el set, se enamoraron como locos, y luego ¡boom! Adiós muy buenas. Lo típico, ¿no? Pero ahora que aparezcan juntos en Miami tan tranquilos tomándose algo paseando, no me cuadra. Sobre todo porque si se separaron, ¿por qué están ahora de repente en el mismo lugar al mismo tiempo? ¿Casualidad? Yo sinceramente lo dudo mucho. Muchos dicen que es solo un encuentro casual, que ambos tienen compromisos en Miami, que se cruzaron por ahí. Pero vamos a ver. ¿Cuántas veces al año se cruzan dos ex en un lugar tan específico como Miami, y encima se les pilla de la mano o charlando tan animadamente? Para mí, esto tiene truco. Aquí hay algo más que una simple coincidencia. Mi teoría, y ojo, es solo mi opinión, es que esto huele a pacto. Y no me malinterpretéis, no digo que estén fingiendo estar enamorados ahora mismo, eso sería demasiado. Pero quizás están haciendo una especie de reconexión. ¿O quizás un pacto de cara al público? Piensen en ello. Ambos son súper populares y una reconciliación, aunque sea momentánea o para dar de qué hablar, les vendría de maravilla a sus carreras. Imaginad el revuelo. Las portadas, las entrevistas, el interés renovado. Si ambos están planeando nuevos proyectos, o si uno de los dos está a punto de lanzar algo grande, un poco de drama o reconciliación mediática les da un empujón brutal. Es como si dijeran, aquí seguimos y nos seguimos gustando. Aunque sea solo para la foto, para que los fans se ilusionen de nuevo. Y otra cosa a tener en cuenta. ¿Por qué Miami? Es una ciudad que llama la atención, es glamurosa, es el lugar perfecto para ser visto. No es una escapada a un pueblo escondido, ¿me entendéis? Esto es para que se vea, para que se hable. Para que los paparazzi hagan su trabajo. Secreto de amor. Yo creo que de secreto tiene poco. Creo que esto está muy bien orquestado. Quizás no para volver a ser pareja de verdad, pero sí para alimentar la llama de la curiosidad, para mantener el interés. Piensen en la cantidad de fans que todavía sueñan con verlos juntos de nuevo. Esto les da esperanzas. Y los fans contentos, la gente sigue las noticias, los números suben. Negocio redondo. Además, si os fijáis en las fotos, ¿se les ve súper incómodos? No, al contrario. Se les ve relajados, sonriendo. Eso puede ser porque realmente se llevan bien y disfrutan de la compañía, o porque están actuando un papel. Y ojo, no digo que estén engañando a nadie de mala fe. A veces en este mundillo hay que jugar un poco. Para ser honestos, a mí me encanta este tipo de salseo. Me recuerda a las telenovelas, a las historias de Hollywood. Can y Demet siempre han sido una pareja que ha gustado mucho, y que se les vea juntos de nuevo, aunque sea así, de incógnito pero no tanto, es un bombazo. Pero claro, también está la posibilidad de que sea amor de verdad, ¿quién sabe? Quizás se dieron cuenta de que se equivocaron al separarse, y están intentando darle otra oportunidad. Miami es un lugar romántico, ¿no? Sol, playa, ambiente. Podría ser. Lo que yo creo que está pasando es una mezcla de ambas cosas. Quizás hay todavía cariño o una amistad muy fuerte, y se aprovecha el momento para dar una imagen que interesa a ambos. Un pacto estratégico que también tiene una pizca de verdad detrás. ¿Por qué si no hubiera nada, por qué se iban a dejar ver así? Así que, ¿qué es esto? ¿Un romance renacido, una estrategia publicitaria, o un pacto de amigos que saben cómo jugar con los medios? Yo me inclino por la tercera opción, con un toque de romanticismo oculto. Pero quién sabe. El amor es impredecible. Y ahora la pregunta para vosotros, porque quiero saber vuestra opinión. ¿Creéis que Can Yaman y Demet Özdemir han vuelto a estar juntos por amor, o es todo una jugada maestra para seguir en el ojo del huracán? Contadme en los comentarios.